Buen día. Somos el grupo 4 y vamos a hablar de lo que son sistemas de bombeo para acueductos. Siguiente. Los integrantes de nuestro equipo son Evelyn Sánchez Sauceda, Evelio Flores Romero, Kevin Martínez Amador y mi persona. Continuando con la presentación, tenemos la primera parte, que es la línea de succión y línea de impulsión. Como podemos ver en la imagen, observamos lo que es que de la fuente de almacenamiento a la bomba tenemos lo que es la línea de succión, y de la bomba al tanque de almacenamiento tenemos lo que es la línea de impulsión. Bueno, la línea de succión, que es la etapa más crítica del bombeo, sobre todo en caso de tener succión negativa, que es cuando el nivel de líquido a bombear está por debajo del centro de la succión de la bomba, ya que cualquier entrada de aire ocasionará problemas de bombeo. Dentro de las consideraciones de la bibliografía de Quaglia, tenemos que el diámetro de la tubería de succión nunca debe ser inferior al diámetro de la tubería de impulsión, ni tampoco inferior al diámetro del orificio de entrada de la tubería de succión a la bomba. Tenemos que se recomienda el diámetro comercial inmediatamente superior al de la tubería de impulsión. Y las velocidades que son aceptables están dentro del rango de 0.6 a 0.9 metros por segundo. Y se debe procurar diseñar la tubería lo más recta y corta posible. Esto en la bibliografía de Quaglia. Ahora vamos a ver en las normas del diseño de sistemas de abastecimiento de agua potable para poblaciones rurales. En la succión tenemos que tiene que ser absolutamente estanca. Si hay una reducción entre la bomba y la tubería, esta debe ser excéntrica. Tenemos lo que es una válvula de pie para el caso de la succión negativa, para evitar eso. Y la coladera que impida la entrada de cuerpos extraños que puedan dañar la bomba y cuya área sea de 3 a 4 veces la de la tubería de succión. Prever una sumergencia adecuada. Tenemos también dentro de las normas del diseño para sistemas de agua potable para poblaciones rurales ciertas consideraciones, como ser que no se deben utilizar diámetros menores a los diámetros de descarga de la bomba, que en el extremo de la tubería se debe instalar una válvula, como hablábamos, de pie de coladera, y de que el área libre de las aberturas de la coladera debe ser de 2 a 4 veces la sección de la tubería de succión. También hablamos de lo que es que la línea de succión debe ser lo más corta y recta posible, que también nos lo menciona Quaglia, especialmente cerca de la bomba deben evitarse los cambios de dirección. Si el diámetro de la tubería de succión es mayor que el de la admisión de la bomba, debe conectarse por medio de una reducción excéntrica con su parte superior horizontal. Bueno, dentro de las normas de diseño para sistemas de agua potable, podemos ver que la primera consideración que debemos tomar es la misma que debemos tomar para sistemas de agua potable rurales, como que nunca deberá utilizarse tuberías de diámetros menores a los diámetros de descarga de la bomba. En el extremo de la tubería de succión se instalará una válvula de pie con coladera, que fue lo que ya hablamos también, del área libre de las aberturas de la coladera deberá ser de 2 a 4 veces la sección de la tubería de succión, que vemos que estas dos consideraciones también están en lo que es los sistemas de agua potable rurales. Entonces no existe mayor diferencia. Y la línea de succión debe ser lo más corta y recta posible también. Lo vimos anteriormente. Podemos ver que las consideraciones son básicamente las mismas, que la tubería debe ser lo más corta y recta para evitar los cambios de dirección. Siguiente. Bueno, tenemos que la línea de succión debe llegar hasta la succión de la bomba evitando codos o T's horizontales.
tenemos que el diámetro de la tubería de succión tiene que ser mayor que el de admisión de la bomba. Debe conectarse por medio de una reducción excéntrica con su parte superior horizontal, que también está en las consideraciones anteriores. Y si esto no es posible, se utiliza un múltiple de succión. Las derivaciones se harán por medio de yes. El diámetro de la tubería de succión será igual o mayor que el diámetro de la tubería de impulsión. Bueno, tenemos lo que es la línea de impulsión. Tenemos, como podemos ver, una velocidad específica para esta tubería que es de 1.5 metros, la cual permite controlar el golpe de ariete que como sabemos con la cavitación son los principales fenómenos causantes de las averías en tuberías. Debido a esta conducción puede ser bastante larga, se debe efectuar el estudio del diámetro más económico. Recordemos que en todo proyecto nosotros lo que buscamos es que sea lo más económico posible. Uno de los criterios utilizados para esta determinación es el empleo de la fórmula de Bresser, que podemos ver a continuación. Para las instalaciones que sean operadas de manera continua, se tiene la fórmula que pueden ver en pantalla, donde K es el coeficiente de Bresser y el caudal por el caudal de bombeo. Y para instalaciones no operadas de manera continua tenemos 1.3 por X a la 1/4, donde X serán el número de horas de bombeo por día entre 24 por el caudal de bombeo. Esta sería mi participación. Como pueden ver, básicamente comparando las tres bibliografías existen consideraciones que son iguales y se adaptan a las condiciones de nuestro país. Continuando, ahora vamos a hablar sobre los accesorios en la línea de bombeo. Tenemos que las normas de diseño de abastecimiento de agua potable para poblaciones rurales del SANA detallan ciertos elementos que componen una estación de bombeo. Entre esas tenemos que la caseta de bombeo es básicamente el lugar donde se va a almacenar la bomba. La cisterna o el pozo, que es el lugar de donde se extraerá el agua para abastecer a la población. El equipo de bombeo, que sabemos de que para que sea una línea de bombeo debe tener una bomba. Y su potencia va a depender del caudal y de las necesidades del sistema. Tenemos que el grupo generador de energía u obras de energización, que bueno, sabemos que vivimos en un país que no cuenta con el servicio eléctrico o que de repente ese servicio es interrumpido constantemente, lo cual puede generar daños a la bomba o dejar a la población sin el servicio de agua, ya sea por falta de energía o porque la misma se dañó. Entre otros elementos que se detallan, también tenemos la tubería de succión e impulsión, que de eso ya se hablaron anteriormente. Son el conducto mediante el cual se transporta el agua. También están las válvulas de regulación, retención y antigolpe de ariete, que estas sirven para evitar daños, o mejor dicho, para preservar la vida útil de los demás accesorios que componen la tubería. Los interruptores de máximo y mínimo, que esto es para conocer el funcionamiento de la bomba y saber si esta está trabajando a succión negativa o a succión positiva. También tenemos el tablero de protección y control eléctrico, que estos servirán para medir el funcionamiento de la bomba y todo el registro eléctrico. El sistema de ventilación natural, que bueno, la bomba estar dentro de una estación de bombeo no se puede dejar en lugares encerrados, ya que puede verse afectada parcialmente o dañada por completo debido al sobrecalentamiento que puede generarse al no disponer de una ventilación adecuada. Es por esto que un sistema de ventilación es muy importante y en este caso es natural, ya que uno artificial sería innecesario. El cerco de protección, que como su nombre lo dice, es para proteger tanto a la bomba como a la estación de bombeo y a los demás accesorios que se encuentren dentro de esta, ya sea del clima, del viento, la lluvia, animales e incluso de las personas. Y por último tenemos la protección contra rayos, que sirve para proteger toda estación contra incendios,
ya sea, o daños mecánicos que pueden ocasionar los rayos sobre la estación. El libro de Cuellar nos detalla 3 elementos principales de una línea de bombeo. Entre esos tenemos que la tubería de succión y sus accesorios, que esta se ubica antes de la bomba. Número 2, tenemos la bomba en sí, que se debe disponer de una bomba de reserva en caso de que se quiera realizar mantenimiento de la línea. Y la tubería de impulsión, que con todos sus accesorios, ¿verdad? Que esa está después de la bomba. Entre las consideraciones que se deben de tener, tenemos que los equipos de bombeo se seleccionan con un periodo de 5 a 10 años. Esto con el objetivo de que todos los accesorios den su mayor provecho dentro de su tiempo de vida útil, es decir, antes de que estos lleguen a deteriorarse. Los diámetros de las tuberías se determinan con base al caudal necesario para el periodo de diseño final. Número 3, vemos que el sistema de bombeo puede ser operado de manera continua o no, y eso va a depender mucho de las dimensiones que se tengan en el tanque de almacenamiento ubicado después de la bomba, conectado a la línea de impulsión. También va a depender de las características de diseño que se han previsto anteriormente. Y por último tenemos el pozo húmedo, que ese deberá diseñarse con el caudal máximo diario. Sus dimensiones nunca deben ser cilíndricas, estas siempre deberán ser rectangulares y su área mínima deberá ser 5 veces el diámetro de la tubería de succión. También se detallan ciertos elementos constitutivos en las bombas de estaciones, que enumerados conforme como se muestra en la figura, tenemos el número 1, que es el pozo húmedo del cárcamo, que ese es el tanque donde llega el agua para ser bombeada. Su periodo de retención no debe ser superior a los 5 minutos, y esto es para evitar que las partículas se sedimenten en el fondo del tanque. La pantalla de aquietamiento, que estas sirven para disipar la energía con la que se ingresa el agua al tanque, y si esta energía no es elevada, no será necesaria su colocación. Número 3, tenemos la válvula de pie con coladera. 4, la reducción excéntrica, que de esto ya se habló anteriormente. Número 5, tenemos la bomba, que esa por lo general es una bomba centrífuga. Número 6, tenemos la ampliación concéntrica, que también se habló anteriormente. La válvula de retención, que lo que hace es impedir el paso a la inversa del flujo, es decir, de la tubería de impulsión a la bomba. La válvula de cortina, que su objetivo es hacer más fácil los trabajos de mantenimiento de las demás válvulas y de los demás accesorios. Número 10, tenemos la T-unión de la bomba a la reserva, que cuando se realiza mantenimiento de la bomba, no se debe detener el suministro de agua, o cuando la bomba principal presenta fallas. Y finalmente tenemos la tubería de impulsión. Dentro de los criterios constructivos, tenemos la válvula de pie con coladera, que su sumergencia no debe ser menor a 2.5 veces el diámetro de succión más 0.1 metros. Y esta no deberá ubicarse a una distancia menor del fondo del pozo húmedo del cárcamo de 0.5 metros. Y tenemos de que el área superficial de la coladera debe ser de 3 a 4 veces el área de succión. Bueno, llegamos a lo que es por sus siglas CDT, que significa carga dinámica total. Siguiente. Ok, la carga dinámica total. La carga dinámica total de bombeo se define como la suma total de las resistencias que tiene el sistema. Cuando hablamos de resistencias es a lo que impide la libre circulación del flujo, correspondiente a la carga estática total, a la pérdida de carga por fricción en la tubería de succión y en la de descarga, y a la carga de velocidad. El cálculo de la carga total de bombeo consiste más que todo en determinar la energía requerida para impulsar el líquido, en este caso el agua, desde un nivel de succión hasta el nivel de descarga, ya sea si está arriba el nivel de succión o abajo y viceversa con el nivel de descarga, venciendo así la resistencia que ofrece la tubería y los accesorios para el paso del fluido. Como la fórmula del CDT tenemos que es igual
a la carga estática de succión más la altura o columna de fricción más la carga de la velocidad. Siguiente. La altura estática de succión. Ok, la lectura de Coaya nos dice que si la bomba se encuentra arriba del nivel del pozo de succión, a esta se le denomina como altura estática de succión de la bomba. En cambio, si la entrada de la bomba está más baja que el nivel del pozo, se dice que la bomba está cargada. Se denomina altura estática también a la diferencia que hay entre el punto de toma de agua y el punto donde se va a entregar el agua, o sea, el punto de entrada y el punto de descarga. Se refiere también a la presión negativa. Hace énfasis también en la presión negativa en el lado de la succión, donde se va a succionar el agua en la bomba. La presión también puede medirse desde la línea central hasta la superficie de agua en el lado de succión de la bomba. Y lo podemos denominar como HE. Siguiente. Ahora tenemos la altura o cabeza de velocidad. Debido a que un líquido se mueve a cualquier velocidad dentro del tubo, podemos decir, o mejor dicho, es evidente que tiene energía cinética como consecuencia de su movimiento. La columna de velocidad es la distancia de caída necesaria para que un líquido adquiera una velocidad dada y está determinada por la siguiente fórmula. Tenemos que HV es igual a V al cuadrado entre 2 veces G, donde V es la velocidad del fluido y G es la gravedad. También la cabeza o altura de velocidad representa el movimiento por unidad de volumen sobre tiempo del fluido. Esto se ve afectado por diferentes parámetros. Por ejemplo, mencionamos la fricción, la rugosidad del material. También es muy importante tener en cuenta, tener en cuenta el número de Reynolds, que este es el que nos relaciona lo que es la velocidad, también parámetros como la viscosidad, densidad, que son muy importantes. Y así poder determinar si el flujo es de carácter laminar o turbulento. Siguiente. Tenemos la altura o columna de fricción. Es la columna en metros de líquido que se maneja. En este caso, pues, estamos trabajando con agua, equivalente y necesaria para poder vencer la resistencia de las tuberías de succión e impulsión junto con sus accesorios. Varía de acuerdo con la velocidad del líquido, el tamaño, el tipo y condiciones interiores de la tubería y naturaleza del líquido que se maneja. Se denomina como HF. Este parámetro es muy importante, ya que dentro de él existen también subparámetros que obstaculizan, o mejor dicho, presentan dificultad al momento para el líquido para poder transportarse, como por ejemplo el tipo de material y el acabado interno de la tubería, ya sea si es muy rugoso o es muy liso. El régimen que se maneja el flujo, o sea, el determinar si el flujo es, como decía anteriormente, laminar o turbulento. Un parámetro muy importante también es la determinación del número de Reynolds para así saber los parámetros anteriores si es turbulento o es laminar. Siguiente. Tenemos algo también, un parámetro muy importante mencionado, que es la altura estática de impulsión, que es la diferencia entre el nivel de descarga y el eje del rotor. Desde el punto de la lámina de agua en donde queremos empezar a succionar o bombear el líquido hasta el eje central de la bomba. Siguiente. También tenemos la altura de pérdidas menores. Esto es como una derivación de lo que es la altura o columna de fricción. Y dice que es según la literatura, que es la altura de agua adicional para vencer las pérdidas debido a los accesorios, tales como los codos, las válvulas, entradas y salidas y otro tipo de accesorios. Pueden ser calculadas como un factor de altura de velocidad o como una longitud equivalente en la tubería. Y se denomina como HMI o HMS. Siguiente. También tenemos lo que sería ya la altura dinámica total, que es nada más y menos que
es contra la cual debe trabajar la bomba, teniendo en cuenta todos los factores que mencionamos anteriormente. Para obtener esta altura dinámica total es necesario establecer o auxiliarnos de la ecuación de Bernoulli entre los niveles del agua de succión y los de impulsión, y se denomina como HT. En otras palabras, esto es la suma o es tomar en cuenta todos los parámetros anteriores, desde la altura de fricción, altura estática total, las pérdidas menores, las pérdidas de fricción y las cargas de velocidad. Es la suma de todo ello. Siguiente. Aquí tenemos un pequeño esquema que nos ayuda a comprender un poco más lo de las pérdidas, o mejor dicho, perdón, los parámetros que conlleva la CDT, la carga dinámica total. El punto 1, en este caso tenemos como punto 1 el punto inicial, por así decirlo, o mejor dicho, el punto de succión. ¿A qué nos enfrentamos en este punto? Pues nos enfrentamos a la altura de fricción más la sumatoria de la altura de fricción por los implementos o por los accesorios que tenemos dentro de la tubería. Al vencer eso, tenemos lo que sería la altura de succión, que como mencionábamos anteriormente, la altura de succión va desde el punto de donde se quiere succionar, valga la redundancia, del agua, hasta el eje central del rotor de la bomba. Como podemos ver, llega hasta el eje central. Ya una vez pasando el eje central, interviene o se convierte en lo que sería la altura de impulsión, que como su palabra lo dice, impulsa el líquido hacia una altura por la cual, bueno, le impulsas a una cierta altura y nos encontramos también ahí con otras fuerzas mejor dicho, alturas de fricción y fricción de accesorios. Luego de eso ya viene lo que es la carga de velocidad, que es lo que hace que, en este caso, por este esquema, por el medio de la gravedad, llegue nuestro fluido hacia el depósito que está, como podemos ver, un poco más elevado del punto de succión. Buen día, yo les voy a hablar sobre lo que es el fenómeno de la cavitación. Primero vamos a responder a la interrogante, ¿qué es el fenómeno de la cavitación? Siguiente. Como nos dice Corcho y Duque en su libro de Acueductos, Teoría y Diseño, la cavitación se produce cuando un líquido, como el agua, escurre a través de una máquina o conducto a una presión tan baja que ocasione la vaporización del líquido. El fenómeno de cavitación se presenta cuando la presión en la succión está cercana a la presión de vapor del fluido. En este caso se crean burbujas de aire que al entrar en zonas de mayor presión se rompen de manera abrupta. Este continuo rompimiento de las burbujas es causa de daños en el eje de rotar, por lo que se debe evitar este fenómeno. Así como se puede ver en la imagen, se ve el daño que provoca. También Quaglia nos amplía un poco el concepto y nos dice que si bien no se comprende en su totalidad, a pesar de que se ha tratado de explicar en diversas ocasiones, con base en acción química, electrolítica o mecánica, se atribuye en general a los esfuerzos mecánicos ocasionados por las explosiones virtuales o aplastamiento de las partículas del fluido, que ocurren por la vaporización repentina y la condensación súbita en el flujo turbulento, cuando la presión está próxima a la presión de vapor. Pero también ahora indagando un poco más en lo que es este fenómeno y tratando de ponerlo en palabras un poco más sencillas, se puede decir que lo que sucede es que cuando el fluido entra a la bomba a una presión tan baja, que ocasiona la vaporización del líquido, este va a cambiar de estado y produce inclusive el desprendimiento de aire u otros gases que pueden estar disueltos en él. O también se puede decir que cuando el fluido entra a la bomba y es comprimido, las pequeñas burbujas implosionan a nivel molecular. Cada una de estas implosiones son más fuertes de lo que nosotros podemos imaginarnos e incluso pueden llegar a remover el material interno de la bomba hasta impedir su funcionamiento apropiado.
la cavitación puede destruir equipo nuevo en minutos, dejando signos de daños físicos, incluyendo patrones específicos. El proceso de destrucción por cavitación tiene además un sonido característico similar al de un gruñido, como el que vamos a escuchar en el siguiente video. Minus 10 inches of mercury, minus 12, minus 14, you can start to hear flashing occur there. 16, more noise, minus 18, minus 20. You start to hear that sound sounds almost like rocks going through the pipe. There's no debris, there's no solid material through here. That solid sounding sound is really the collapsing of the vapor bubbles as they go back into liquid form. You can really hear it now. You can see it occur inside of here. It's a very pronounced action and noise. As the water goes through the valve, it reduces pressure going through the restricted valve. Its pressure drops below the vapor point of the water at this temperature. It flashes into steam, and then after it comes out of the valve and expands again, the pressure goes up, and what happens is those vapor bubbles collapse back into liquid, and that's when we get the cavitation effect. You can see it happening here. We can also see some bubbles here in the scroll casing of the pump. Cavitation is very destructive, especially upon metal surfaces. The acrylic surfaces here seem to handle it a little bit better, but with metal surfaces there's no give, and it's very destructive. The metal will become pitted by the high pressure jets formed by the collapsing bubbles. So I just want to illustrate what cavitation looks like in an acrylic tube and what it sounds like. It sounds like rocks, literally like rocks going through the pipe. And again, we cause it by dropping too low of a pressure, causing flashing to occur, and when the pressure rises again, the bubbles collapse, and that's when cavitation occurs. I will open this valve back up. That increases the pressure on the suction side of the pump, less and less vacuum, until we no longer flash, and we no longer cavitate. And that's a... Causas que produce la cavitación están el incorrecto diseño o el dimensionamiento de la instalación hidráulica, el estrangulamiento excesivo de la tubería de succión, también la longitud excesiva de esta tubería de succión, los filtros de succión que están tapados, la presencia de aire en el circuito, y por último tenemos otra causa de cavitación en bombas, son las excesivas revoluciones del rotor. En este caso se debe verificar que la velocidad específica de operación no sobrepase la máxima dada por el fabricante, que son las que se encuentran en los catálogos. Para prevenir estas causas de cavitación y asegurar que estamos diseñando un sistema que tendrá una vida útil, larga y productiva, debemos considerar o debemos recalcar 7 elementos que deben ser correctamente ejecutados. En primer lugar, tenemos que diseñar el tanque correctamente, utilizar un filtro de respiradero en el tanque, instalar líneas de succión dimensionadas y configuradas correctamente, remover la filtración en las líneas de succión, utilizar una bomba correctamente dimensionada, mantener una temperatura adecuada del fluido y utilizar una succión con presión positiva. Siguiente. Bueno, existen unos parámetros de control para la cavitación, llamados altura neta positiva de succión, que sus siglas son NPSH, y significan Net Positive Suction Head. NPSH es la diferencia entre presión de líquido en el eje del impulsor de la bomba y la presión de vapor del líquido a la temperatura de bombeo. Dicho de otra forma, es la presión absoluta mínima a la entrada de la bomba para evitar este fenómeno de cavitación. Y también cabe recalcar que esta altura neta positiva de succión es una de las características más importantes de las bombas. El SANA nos dice que para la selección de una unidad de bombeo se deben indicar una serie de datos. Entre ellos está la NPSH, que ellos la definen como la columna de succión neta positiva.
definiendo lo que son estas dos alturas, alturas netas positivas de succión. La primera es la requerida, que esta es una característica de la bomba determinada por pruebas de laboratorio o cálculos y que tiene por objetivo evitar la cavitación y asegurar el correcto funcionamiento de la bomba con la eficiencia prevista. Este dato figura en los catálogos y curvas características de cada bomba y presenta la mínima diferencia requerida entre la presión de succión y la presión de vapor a una capacidad dada, sin que se corran riesgos de cavitación. Y la siguiente es la NPSH disponible, que esta es una característica del sistema y se define como la energía que un líquido posee en un punto inmediatamente anterior a la boca de succión de la bomba, por encima de su presión de vapor. Este puede ser calculado u obtenido mediante lecturas manométricas en el lado de aspiración de la bomba y representa la diferencia entre la altura absoluta y la presión de vapor del líquido. Siguiente. Esta representa la siguiente fórmula. Quaglia nos describe la siguiente fórmula o nos formula la siguiente fórmula, donde tenemos la altura barométrica. Esta, al nivel del mar, la altura de succión máxima es de 760 miligramos de mercurio. Esto equivale a 10.33 metros de agua y este valor es corregido dependiendo del nivel de agua. Tenemos la altura estática de succión, HE, que es de la que habló anteriormente mi compañero, la pérdida por fricción de succión, H sub F, y la altura de velocidad. Todo esto está restado por la presión de vapor. La siguiente fórmula nos la da el SANA, en donde establece que Z es la altura o carga estática de aspiración en metros, positiva si el eje de la bomba está por debajo del nivel del líquido a bombear y negativo en caso contrario. P sub A, que es la presión atmosférica en kilogramos sobre centímetros cuadrados. P sub B, que es la presión del vapor de agua, la presión de bombeo en kilogramos sobre centímetros cuadrados. El peso específico del líquido, que es 1 para el agua, y el H sub F, que es la pérdida de carga en la succión en metros. El 10 que está expresado en la fórmula es la pérdida atmosférica en función de la altura sobre el nivel del mar. Y la presión de vapor de agua a una temperatura dada, y esta se obtiene de una tabla en los anexos de las normas de agua potable que nos brinda el SANA. Siguiente. Para el buen funcionamiento de la bomba y evitar el riesgo de cavitación por presión de succión, es una condición imprescindible que la altura neta positiva de succión disponible sea mayor o igual a la altura neta positiva de succión requerida. Y en el caso de no cumplirse esta condición, se debe disminuir la altura estática, aumentar el diámetro o utilizar un material más liso. Siguiente. Y como podemos ver en la imagen, se ven los daños por cavitación en el plato de control de una bomba de pistones axiales. Y empieza al final de la zona de transición y se propaga a través de la zona de alta presión. Bueno, para concluir con nuestra exposición, voy a dar unas pequeñas conclusiones sobre lo hablado en esta. En primer lugar, es importante a la hora de tener un sistema de bombeo acatar todas las consideraciones de diseño, en especial las que nos dice que nunca deberá utilizarse tuberías de diámetros menores a los diámetros de descarga de la bomba, teniendo en cuenta la parte económica requerida del proyecto, por supuesto. Otra conclusión es que todos los elementos que componen una estación de bombeo son indispensables para la conformación de la misma, ya que la carencia de uno de estos elementos condiciona el buen funcionamiento del resto. También concluimos que la carga dinámica de succión es la energía que requiere el sistema para poder bombear del fluido, venciendo la resistencia ejercida por los materiales, accesorios, elevaciones, pudiendo así llevar al fluido a su punto de descarga. Por último, concluimos que, conociendo ya el concepto de lo que es el fenómeno de la cavitación y que se produce cuando un líquido como el agua escurre a través de
a través de una máquina o un conducto a presión tan baja que ocasiona la vaporización de líquidos, la cavitación se podrá, no es un fenómeno que ocurra tan seguidamente, pero de igual manera se pueden tener en cuenta algunos requerimientos para poder así evitarlo, como el buen dimensionamiento de un tanque o analizar bien el funcionamiento de una bomba. Gracias.